Mírame, pues, que tengo que intervenir ahora en la sala. Gracias. El acta de la sesión número 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 93 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa del director del Senadi de asistir a la sesión de hoy por encontrarse con su feriado legal. En su reemplazo asiste la abogada señora Pamela Olivares. Correo del director fundador de la Fundación Amasperger Chile, por el cual solicita audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprende el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista. Comunicación de la bancada de la Democracia Cristiana, que da cuenta del reemplazo del diputado Iván Flores por el diputado Iván Fuentes en la sesión de hoy. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias a la secretaria. Entonces, damos la orden del día. Vamos a iniciar la tramitación. Bueno, ofrezco la palabra entonces en esta presente sesión. Si hay algún colega que quiera hacer alguna observación en puntos varios. El diputado Silva, sí. Enciende tu micrófono, por favor. Así lo estoy haciendo. Yo lo que quisiera saber es si es que la biblioteca alguna vez ha estudiado este tema, para que nos puedan compartir algo de información, porque entiendo que ahora vamos a escuchar la exposición del proyecto y sería de utilidad saber cómo se ha tratado esto en legislación comparada. Algo de eso alcanzamos a revisar para hoy día, pero probablemente la biblioteca lo tiene más sistematizado. Y lo segundo, si es que el Senadis, capaz que lo haga hoy día en su exposición el abogado que viene reemplazando, o la abogada que venga reemplazando al director, pero si nos puede hacer llegar una minuta con las consecuencias prácticas que tendría la aprobación de este texto. Esa es como la información que por lo menos a mí me gustaría tener disponible para al momento de pronunciarme. Gracias. Bien, diputado Silva, hemos tomado nota. Está también el encargado de la biblioteca, lo cual seguro que tomó nota y nos pueda entregar los antecedentes la próxima semana o no, la próxima sesión. Perfecto. Perfecto. Revisa la base de datos, si están, nos entrega el documento la próxima semana, o si no, lo tendríamos dentro de la subsiguiente. Estamos de vuelta de la semana distrital, yo creo que podría ser. Se lo agradezco mucho. Diputada Hernando, ¿usted alguna observación? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer a nuestras visitas que se encuentran hoy día con nosotros por su intermedio y hacer una breve introducción respecto de un proyecto de ley que es bastante cortito, se modifica solamente un artículo y lo único que hace es introducir el término de discapacidad social, atendiendo a que hoy día si alguno de los niños jóvenes Asperger solicita una credencial de discapacidad, va a aparecer calificado como una discapacidad intelectual o una discapacidad mental, y de hecho el Ministerio de Salud lo trata como dentro de sus programas de salud mental, así es que lo tienen catalogado, e incluso en la clasificación internacional de enfermedades aparece como enfermedad y como y clasificado de esa manera. Entonces a mí me parece que eso es tremendamente contraproducente, puesto que hemos estado como comisión trabajando en la incorporación de todas las personas al mundo del trabajo. Muchos de los niños y jóvenes Asperger estudian carreras universitarias, son profesionales y se desempeñan, pero es bien difícil que puedan conseguir libremente o con todas las facilidades un trabajo cuando tienen una credencial de discapacidad que dice discapacidad mental o discapacidad intelectual. Eso también considera un desmedro desde el punto de vista salarial, etcétera. Entonces,
necesitamos de alguna manera incorporar un cambio en la definición, de tal manera que esto dé cabida a discapacidades que no son ni intelectuales ni mentales, y de eso, que yo no soy experta, espero que este debate previo nos pueda dar los insumos necesarios para ver de qué manera podemos llegar a bien definirlo, y eso es lo que pretende este cambio. Gracias, diputada Hernando. Yo antes de dar la palabra a la coordinadora de la Asociación Sin Fines de Lucro Asperger Providencia, señora Sandra Basso, que está acompañada por la señora Matilde Videla y Paula, están ustedes. Le voy a dar la palabra a ustedes, pero antes quisiera también decir, yo no sé si vamos a ser capaces de definir el concepto de que estamos hablando de este proyecto, porque en realidad son distintos niveles. Yo tampoco no soy médico, no soy experta en este tema, pero sí hay distintos niveles, lo que yo sé, o distintos grados de situación de las personas Asperger, pero además, y que son de este espectro autista, y que además tiene que ver más con el ámbito social en su relación con el mundo, o sea, con el resto de la sociedad. Y eso yo creo que es lo que tenemos que definir, porque hay autismo que son de unos grados mucho más altos, que tienen distintas otras también aspectos que están relacionados con otro tipo de problemas, de situación de personas endógenas. Hay un cuadro mucho más complejo médico. Entonces, yo creo que esos son los grados, y ahí vamos a tener que tener alguna mirada médica, un aspecto de expertos de mayor nivel. Lo digo porque tengo familia y sobrinos indirectos y directos en realidad que tienen estos situaciones, para decirlo de alguna manera, ¿ya? O condición que es bastante complejo. Entonces le doy la palabra a las personas que antes nombré, a la coordinadora, la señora Sandra Basso. Gracias. Señora Sandra Basso. Usted. Sería bueno que se presentara y para... Sí, lo tiene... Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos parte de la directiva de la Fundación ASPI Chile. Sí, le dije. Sí, se lo dijo ya. Vamos para allá. Más conocida en las redes sociales como Asperger Providencia, agrupación de padres, madres, de niñas, niños y jóvenes que viven la neurodiversidad Asperger en la ciudad de Santiago. Nos acompañan Matilde Videla, secretaria, Paula Stam, tesorera, y quien les habla, Sandra Basso, presidenta y abogada de la Fundación. En esta instancia se nos ha solicitado referirnos al proyecto de ley que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista. Tal señala la invitación. En primer lugar, cabe agradecer a la presente comisión por su invitación, promoviendo así el efectivo ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, en una temática por extremo sensible para las familias y personas que conviven con la condición Asperger. En segundo lugar, cabe solicitar, como dicen algunos ASPI, con todo nuestro cariño, cabe solicitar a la presente comisión nos permitan realizar algunas aclaraciones sobre los conceptos plasmados en el boletín 11.240-31, el cual, seguramente por desconocimiento, se señalan términos tales como síndrome, trastorno, trastorno de salud mental, profundas alteraciones, carencias de bases neurocognitivas, carencias para entender la interpretación social, vulnerabilidad, hasta llegar a imaginar un hipotético futuro donde una gran proporción de estas personas no podrían ser independientes y necesitarán de la ayuda de algún adulto que las supervise. Todos términos señalados en el boletín.
En general, podemos sintetizar nuestra impresión después de esta lectura declarando que el uso del lenguaje del presente boletín no nos representa. Como fundación, nos sorprende y lamentamos de sobremanera el desconocimiento no solo de la Comisión, en general de la sociedad, que existe de la condición Asperger. Lo que nos reafirma el objeto de nuestra organización, que consiste justamente en visibilizar la cultura Asperger. Nosotros decimos que la neurodiversidad Asperger es una condición neurobiológica diferente, no inferior, no superior, sino diferente. Y de aquello da cuenta la serie de características también positivas que las personas Asperger conllevan en más o menos medida, porque entre ellos también hay diferencias. Así podemos decir que en general son personas con una gran capacidad de concentración en los temas que son de su interés, los cuales investigan sin cansancio. Piensan diferente a una persona típica, porque son pensadores visuales. Usan un lenguaje literal, lo que por muchas veces les impide mentir. Se comunican sin filtro, sin dobleces. Tienen una memoria extraordinaria para los detalles, casi fotográfica. Hablan en un tono peculiar, es verdad, en general, con un extenso vocabulario además, y un correcto uso del lenguaje. Son lógicos, son concretos. Y fundamentalmente creen en la palabra empeñada, creen en lo que se les dice. Se sienten muy cómodos con la rutina, por lo tanto son muy disciplinados. Todas estas extraordinarias ventajas a la hora de desarrollar ciertas profesiones u oficios, frente a los cuales las personas neurotípicas presentarían, sí, realmente profundas alteraciones. Y sin embargo, a las personas Asperger no se nos ocurriría decirles que presentan profundas alteraciones por carecer de nuestras cualidades. Nosotros decimos que todas aquellas dificultades que las personas normales interpretan en el comportamiento social Asperger son parte en gran medida por un cierto estatus de anormalidad que se nos adscribe, basado principalmente en convenciones sociales acerca de lo que se constituye el comportamiento normal y anormal. Y por otra parte, las dificultades sociales que se señalan también son producto, no podemos dejar de decirlo, de la crisis social actual, por la que las relaciones humanas en general atraviesan. El nivel de violencia física y psicológica que inunda hoy en día las relaciones, tanto en el ámbito familiar, escolar, laboral, da cuenta de una profunda crisis en las comunicaciones interpersonales, que va más allá de la condición neurobiológica de un grupo de personas. Hoy, más que nunca, en toda la historia de la humanidad, el ser humano ha olvidado aquello de trata al otro como quieres que te traten. Y así las cosas, toda convivencia social, y no solo los Asperger, se dificulta. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el molde? Partiendo de la base que no hay un tipo o modelo humano único, si ni siquiera existe un consenso mundial acerca de qué es lo que define lo humano. La especie humana está formada por todos los individuos que la componen en toda su diversidad, siendo el conjunto de todos los individuos lo que constituye el modelo humano. Y definimos lo humano como el ser histórico y social cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza. Si se dice que lo característico de lo humano es la sociabilidad, lenguaje o la transmisión de experiencia, no se define cabalmente lo que es lo humano, porque en el mundo animal encontramos todas esas expresiones. Incluso observamos rudimentos técnicos en el mundo animal y también sentimientos de afecto, de odio, de pena, de solidaridad entre miembros de un grupo, entre grupos y entre especies. Sin embargo,
todo animal es siempre el primer animal, pero cada ser humano es su medio histórico y social, y es además la reflexión y el aporte a la transformación o a la inercia de ese medio social. El medio para el animal es lo natural. El medio para el ser humano es el medio histórico y social. Y por cierto, es adaptación y es transformación de lo natural a las necesidades humanas. En otras palabras, en el ser humano no existe una tal, entre comillas, naturaleza humana. Dicho de otro modo, si hay algo natural en el ser humano, es el cambio, es la historia, es la transformación y es la diversidad. Sin embargo, aún hoy quedan vestigios de la ideología zoológica de la naturaleza humana, en el derecho y en la psicología. Por ejemplo, en la cual todavía se habla de ciertas facultades naturales, como la voluntad y cosas semejantes. De modo que rechazamos la idea de que exista un solo modelo con cierta normalidad de ser humano y una tal naturaleza humana como algo permanente. Por el contrario, todo en el ser humano es diversidad y transformación. El ser humano mismo es el resultado de la diversidad de opciones evolutivas, no solo dentro de todas las especies vivientes, sino aún dentro de su género humano, un género Homo que derivó luego en el actual Homo sapiens. Su propio cuerpo es diversidad y a su vez ningún ser humano es idéntico a otro. Y esa infinita multiplicación de diversidad ha permitido su supervivencia y su desarrollo. De modo que nosotros negamos que exista un modelo, tipo de ser humano, al que debamos alcanzar para encontrarnos dentro de ciertos parámetros de normalidad, siendo el resto de los seres humanos variantes o aproximaciones a este modelo de normalidad. Sin embargo, dicho lo anterior, reconocemos sí que estadísticamente existen comportamientos o modelos más repetitivos que otros. Y es así que desde el punto de vista neuronal, denominamos neurotípicos al más abundante o del que hay mayor número de individuos, por oposición a los neurodiversos, que son las tipologías distintas a las abundantes. El término neurodiversidad es concebido en la comunidad Asperger para referirse a personas cuya neurología es atípica y no anormal, ni carente, ni deficiente. Lo que intentamos declarar es que el Asperger no tiene relación con anormalidades o daño cerebral, o que el comportamiento Asperger no es válido. Los anteriores enfoques no solo son originados en prejuicios sociales, o que solo resaltan aspectos negativos de las personas con diversidad funcional, sino basados en una concepción del ser humano como especie cuya evolución está detenida. La posición de nuestra fundación es que el Asperger no es una enfermedad o desorden en sí, sino una forma de ser diferente, es decir, una neurología atípica, que merece reconocimiento legal, social y cultural. Es así que hacemos nuestros los términos utilizados por los movimientos internacionales de los derechos de las personas con Asperger, que para contrastar con los términos de uso común se refieren a neurotípico en lugar de normal, neurodiversidad en lugar de anormal, enfermedad o desorden. Y esto lo planteamos así porque el Asperger se define según los comportamientos observados y no basándose en accidentes sufridos, patológenos o daños fisiológicos específicos. Las diferencias neurológicas y de comportamiento del Asperger podrían describirse entonces como la forma de ser de la persona cuya neurología es atípica. Según el doctor Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad de Iowa Medical Center, señala: hoy podemos identificar distintos patrones cerebrales y será entonces necesario
aprender a vivir con las diferencias. A estas diferencias en el funcionamiento neuronal, el proyecto en estudio le llama discapacidad social. Esto significa personas deficientes en el ámbito social. Y ya señalamos, las personas Asperger son diferentes, no deficientes. Funcionan de otra manera en cada uno de los ámbitos. Por eso que el término más propicio es el de diversidad funcional, en lugar de discapacidad. La diversidad funcional es un nuevo término que tiene el objetivo de superar las definiciones en negativo de la palabra discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad en términos generales abarca deficiencias, limitaciones de actividad, restricciones de participación. El término diversidad funcional propone una visión positiva hablando de diferentes capacidades, no de deficiencias, limitaciones o restricciones. Y así, con este término, se evitan las diferenciaciones peyorativas que podrían atentar contra el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la dignidad de las personas. Y el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución de la República, que le otorga efectiva protección legal. El término diversidad funcional se ajusta a una realidad a la que una persona funciona de una manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Y fue propuesto por el Foro de Vida Independiente el año 2005 en la Universidad de Berkeley, que lo define como la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales de manera diferente a la mayoría de la población. Y aquí vamos a ser muy didácticos, vamos a poner un ejemplo. Una persona sorda se comunica a través de lengua de señas. Y una persona oyente se comunica con lenguaje oral y se comunica con el oído. Ambas se comunican. Ambas cumplen la misma función, pero lo hacen de manera diferente. Una persona con lesión medular utiliza una silla de ruedas para desplazarse, mientras que otra persona utiliza sus piernas. Ambos realizan la misma función, se desplazan, pero lo hacen de manera diferente. Por eso, con este término no hablamos de discapacidad, de que una determinada persona no es capaz de hacer algo, sino que la función de desplazarse o comunicarse o socializarse se realiza de manera diferente. Diferentes maneras de hacer la misma cosa. Entonces cabe preguntarnos, ¿usamos correctamente el lenguaje cuando hablamos de discapacidad? En la sociedad de hoy, afortunadamente, cada vez menos se oye en la calle términos como retraso, subnormal, inválido, minusválido, para describir a alguien que tiene algún tipo de diversidad funcional. Aquí vemos cómo el lenguaje evoluciona. Todos estos adjetivos se traducen en que las personas con una forma diferente de funcionar son menos válidas, no son normales o son inválidas. Lo anterior deriva de una tradicional visión, cierto modelo médico, en la que se presenta a la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta, a la que hay que rehabilitar, hay que arreglar, para restaurar unos teóricos patrones de cierta normalidad, que nunca han existido, que hoy no existen, y que en el futuro es muy poco probable que existan. Nosotros creemos que todas y todos formamos parte de una sociedad diversa y no es necesario ponerles más obstáculos a las personas con diversas formas de funcionar. Ellos ya tienen suficientes obstáculos con las barreras que deben superar a diario. Las barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, la falta de información y adaptación a la lengua de señas para las personas sordas, la falta del conocimiento del lenguaje literal en los colegios para los niños Asperger. Es la sociedad la que debe facilitar esa serie de instrumentos para que todos podamos demostrar lo que valemos, porque con certeza todos valemos. Como reflexión final, citamos un párrafo de la Guía para el Uso No Discriminatorio del Lenguaje, que resume nuestra visión sobre la terminología referida al mundo de la diversidad funcional, que señala: el problema no está en la existencia de la gente diferente.
Más bien todo lo contrario, la diversidad enriquece. El problema está en la valoración desigual que se hace de la diferencia, lo cual convierte a la diferencia en una desigualdad. Nada más, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la señora Sandra Basso, coordinadora de la Asociación Sin Fines de Lucro de Asperger Providencia. Gracias por su intervención. Yo quiero darle las excusas a todos los invitados e invitadas que tenemos paralelo al funcionamiento de la comisión, sesión especial en la sala, y me tocaba intervenir por mi bancada. A las 6:30 tenemos que ir a votar, ¿ya? Entonces yo quiero recabar el acuerdo de la comisión para que 6:25 podamos concluir el trabajo de la comisión, ¿ya? Por tanto, yo entiendo que queda pendiente la directora de la Asociación de Padres y Amigos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos tomar primero el acuerdo? Sí, está bien. Ya, de las 6:25. Y ojalá lo más conciso posible para que los parlamentarios que han pedido la palabra puedan hacer uso de ella. ¿Les parece que esperamos a que puedas opinar al final? No, por favor. Señora Viviana González, tiene la palabra. Son las 5:55. Ojalá hasta unos 15 minutos para poder tener comentarios. Lo intentaré. Gracias. Lo intentaré. Viviana González Villarruel, directora del Centro de Tratamiento ASPAUT Quinta Región. De la Quinta Región, ASPAUT Quinta Región, Asociación de Padres y Amigos de los Autistas. Bueno, la verdad es que estamos bastante de acuerdo, ¿cierto?, en el marco general que la colega ha mencionado, y yo quisiera en realidad ir un poco más a lo específico, ¿ya? Y quisiera primero un poco compartirles la definición o de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona con la condición del espectro autista, porque creo que eso es importante para las decisiones que se puedan tomar acá. Dado que en la propuesta, ¿verdad?, se habla de personas del espectro autista y de personas del síndrome de Asperger, ¿ya? Como si esto fuesen cosas distintas. Si entramos, digamos, en materia más clínica y vemos la definición que se está utilizando en este momento, ¿verdad?, a nivel internacional y que está liderada, ¿cierto?, por el manual del DSM-5, que es el que está, digamos, vigente ahora, ¿verdad?, en términos de salud, podemos identificar que existe un gran espectro, un gran continuo, que tiene que ver con el espectro del trastorno autista, que efectivamente comprende, ¿cierto?, a una población que tiene una diversidad muy importante y que abarca desde las dificultades más severas en algunos ámbitos, ¿cierto?, de la comunicación social y del comportamiento de las actividades o intereses restringidos, ¿verdad?, hasta un muy buen desempeño quizás, pero siempre con alguna dificultad. Por lo tanto, cuando hablamos de personas con el trastorno del espectro autista, estamos hablando desde aquellas que no tienen lenguaje o que tienen conductas estereotipadas o que tienen conductas muy severas, como se pudiese, ¿cierto?, establecer, o también aquellas personas que pueden ser profesionales, estudiantes de educación superior, pero que sí, de todas maneras, tienen, ¿cierto?, estas dificultades en el área de comunicación social y de intereses restringidos y repetitivos, ¿ya? Entonces, primero, eso lo menciono porque aporta a la solución un poco que estamos buscando acá. Porque ya se nos acota un poco, ¿cierto?, la población que queremos identificar dentro de la definición de discapacidad que tenemos acá en cuestión, digamos. Me voy a tomar un poco del diputado Silva, ¿verdad?, que preguntaba por las consecuencias prácticas, ¿verdad?, de el cambiar, ¿cierto?, la nomenclatura o de incorporar, ¿cierto?, alguna nomenclatura como el de discapacidad social, ¿ya? Y la verdad es que a nuestro juicio son bastantes e importantes en el ejercicio de lo que queremos hacer en el fondo, que es el ejercicio de los derechos y del disfrute, ¿cierto?, o el uso de los servicios que están dispuestos en nuestra ley. Por cuanto mi propuesta es bastante más simple quizás, ¿ya? Y la verdad es que quiero solo llamar la atención frente a algunos elementos
para que después sean cierto motivo de poder realizar un análisis un poquito más profundo, ¿ya? Primero que todo, ¿verdad?, el precisar este concepto de trastornos del espectro autista, que sería la mejor nomenclatura para identificar a las personas que están formando parte como personas con autismo o con la condición de autismo, ¿verdad?, síndrome de Asperger, independiente de la severidad que pudiese uno identificar en aquel cuadro, ¿ya? Eso es como primer punto, y como referencia, ¿cierto?, el manual de desórdenes mentales, lamentablemente, que es con lo que nosotros estamos en Chile diseñando también nuestras políticas públicas. Entonces, hacer acotación al DSM-5. ¿Ya? En este sentido, se habla, ¿cierto?, de una categoría que habla de las condiciones del neurodesarrollo, ¿ya? Y dentro de las categorizaciones tendríamos los trastornos del desarrollo neurológico. Dentro de esta categorización, ¿verdad?, es donde actualmente se encuentra la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista, los trastornos de déficit atencional, los trastornos de aprendizaje específico, los trastornos motores y otros trastornos no especificados, y especificados también del neurodesarrollo. Entonces, ya tenemos un marco donde dice, ¿cierto?, que los trastornos del espectro autista pertenecen a esta clasificación de alteraciones en el neurodesarrollo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a encontrar en ninguna de nuestras clasificaciones internacionales ni nacionales, ¿verdad?, este término de discapacidad social, que está implícita como características dentro de las alteraciones de la comunicación social que sí presentan las personas del espectro autista. ¿Ya? Entonces vendríamos un poco como a redundar, ¿cierto?, si volvemos a decir que hay una discapacidad social, que no es en sí misma la discapacidad. ¿Ya? Ahora, dentro del mismo marco, ¿cierto?, de definiciones, nuestra definición en este momento del artículo 5º, ¿cierto?, de discapacidad está muy alineada con la definición que la Convención Internacional de Personas con Discapacidad indica acerca de lo que es una persona con discapacidad, ¿verdad? La Convención dice en su artículo 1º, en el propósito, ¿verdad?, define: la persona con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué es lo que vemos reflejado, verdad, en nuestro artículo 5º de la Ley 20.422, que dice que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, creo que estamos de acuerdo, ¿cierto?, en entender que la discapacidad no está asociada a una deficiencia o a una característica propia del ser humano, sino a una interacción negativa entre estas características que son objetivas, ¿verdad?, y las barreras del entorno que pueden generar, ¿cierto?, que aparezca esta discapacidad. ¿Ya? Por lo tanto, creo que eso no está en discusión. El tema es que en este momento nuestros programas, ¿cierto?, de gobierno, nuestras políticas públicas tienen un ordenamiento en base a la caracterización de nuestras personas en situación de discapacidad. Hablar de discapacidad cuando lo definimos como el resultado de esta interacción no nos hace ruido, no nos hace sentir menospreciados ni menos como personas, ya, porque en el fondo la responsabilidad está en el entorno, no está en la persona que pudiese presentar, ¿cierto?, esta deficiencia objetiva que no implica que sea más o menos persona, por lo tanto no tiene una connotación valórica, ¿ya? Y por eso que no nos hace ruido ni nos ofende, ¿verdad?, hablar de discapacidad, siempre que la discapacidad, insisto, se entienda como el resultado, ¿cierto?, negativo de la interacción de estas características personales con un entorno que no es capaz de dar respuesta a esta diversidad. Un poco evaluando, ¿cierto?, nuestras prácticas, vemos que las encuestas, los programas, la misma ENDIX, ¿verdad?, que tenemos en Senadis, la encuesta nacional de discapacidad, se basa en estos criterios diagnósticos, ¿ya? La ENDIX está
define, ¿cierto?, discapacidad en base a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud Mental, que es el CIE-10, la Convención Internacional que estamos citando en este momento, y la encuesta de modelo de discapacidad también de la Organización Mundial de Salud con el Banco Mundial. Entonces, nuestra política en términos de educación inclusiva también están, ¿cierto?, referidas a este concepto de discapacidad y por lo tanto todas las asignaciones en términos de recursos, ¿cierto?, para los programas de integración escolar están asociados a la definición que tenemos de personas con discapacidad, que pueden ser para, ¿cierto?, en el ámbito de educación, transitorias o permanentes. Y allí también estamos de nuevo hablando, ¿cierto?, de esta categorización donde lo que no está explícito, ¿verdad?, es la condición del espectro autista. Entonces, si pudiésemos irlo acotando a cuál sería el término más adecuado o más apropiado, ¿verdad?, para sentir representatividad en todos los servicios del Estado, si se puede decir así, tiene que ver con visibilizar esta condición, ¿ya? Y visibilizarla de una manera, como les digo yo, no desde menospreciar el concepto de discapacidad, porque pudiese no haber discapacidad finalmente, ¿ya? Entonces, un poco, ¿cuáles serían como las propuestas, ¿cierto?, en torno a la redacción que nos habían presentado? La propuesta del proyecto de ley, ¿verdad?, dice que se incorpore o se agregue este inciso segundo donde dice que se defina también en la presente ley, ¿cierto?, la discapacidad social, la que se entenderá como los trastornos en el comportamiento adaptativo presumiblemente permanentes. La verdad es que en este momento, para poder acreditar, ¿cierto?, discapacidad, tenemos que pasar, ¿cierto?, por un proceso de acreditación a través de las COMPIN. Hay un proceso que está recién, ¿cierto?, bueno, hace un par de años, que es el IVADEC, que tiene toda una mirada nueva de lo que es discapacidad. Ya no se pregunta en función solo de la deficiencia, sino de la funcionalidad que esta deficiencia tiene en relación a los apoyos que uno pudiese tener, ¿cierto?, del entorno. Entonces, pudiésemos tener bastantes problemas, diputado Silva, si modificamos sustancialmente, ¿verdad?, o incorporamos una discapacidad que no está incorporada en realidad dentro de ninguna de nuestras categorizaciones que dan posibilidad o apertura a ciertos beneficios o servicios, ¿cierto?, que nosotros tenemos para las personas en situación de discapacidad. Entonces, pudiesen haber algunas mejores, a lo mejor, opciones que incorporar una discapacidad nueva, que sería, por ejemplo, les leo dos redacciones cortitas, ¿cierto?, de cuál pudiese ser una nueva definición, ¿cierto? Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, agregar del neurodesarrollo, y seguimos manteniendo el resto igual, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida y restringida su participación, etcétera, etcétera, etcétera. O, siendo más acotado todavía, si queremos representar a la población, ¿verdad?, con espectro autista, pudiésemos decir persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, ¿verdad?, porque lo mental está dado por lo psíquico o intelectual en este caso, o trastorno del espectro autista, ¿verdad?, o sensoriales, y ahí lo incorporamos dentro de, en el fondo, de esta enumeración, pero que implica en el fondo visibilizar sin modificar o incorporar elementos que después puedan tener consecuencias muy negativas para el ejercicio efectivo de los derechos de nuestra población. No sé en cuántos minutos lo hice. Sí, ahí voy. ¿Eso todo? Tengo mucho que decir, pero a raíz del tiempo Pero la idea es que podamos dar... como los parlamentarios van a realizar consultas, opiniones, para que podamos complementar. Sí, ¿Te parece? estupendo. Gracias. Sí quisiera pedirle a Sandra Basso que el documento que tuvo bien a dar lectura pudiera compartirlo con los miembros de la comisión. Sí. ¿Mm? Por favor. Yo también... Si lo tienes por correo electrónico, para poder enviarlo. ¿Ok? ¿Les parece? También puedo Y- compartir el documento. Y, y vuestro documento también. Sí. ¿Ya? Muchas gracias. Me pidió la palabra la diputada Marcela Hernando.
autora del proyecto de ley que estamos discutiendo hoy. Muchas gracias, presidente. Yo primero decirles que les agradezco muchísimo, porque una de las cosas de las que estoy convencida es que uno nunca termina de aprender, y yo sobre este tema, a diferencia de Clemira, no tengo ni un familiar ni nada. Me empecé a interesar en esto hace algunos años cuando yo era alcaldesa, y había muchas agrupaciones muy diversas además, porque en Antofagasta son bastante diferentes a ustedes y los problemas que ellos tienen son diferentes también. Entonces, desde la municipalidad nosotros les colaborábamos. Cuando llegué acá también fui autora de una moción para el tema de Asperger, y además firmé la que propuso la ley de Asperger, que yo creo que es algo que está como más sentido por las diferentes comunidades de Asperger, es que Chile tenga finalmente una ley, pero como no existe y estamos teniendo problemas prácticos, ¿ya? Yo he ido tratando de cambiar mi lenguaje. Lamentablemente me he enfrentado con el Ministerio de Salud varias veces a propósito de precisamente algunas de las mociones que yo he presentado, porque ellos insisten en tenerlo dentro del programa de salud mental y clasificado como una enfermedad. Entonces, también he tratado de adaptar mi lenguaje, y ustedes hoy día nos han dado más insumos todavía. En ese sentido, me parece que para los problemas prácticos que estamos tratando de resolver, porque en Antofagasta esto lo pidieron los mismos papás, y lo piden a través del Senadi de Antofagasta. ¿Y por qué lo piden? Porque son personas que necesitan ayudas técnicas muchísimas veces, porque en Antofagasta no tenemos neurólogos infantiles, porque va un neurólogo infantil una vez al mes, porque el que puede pagarlo tiene acceso, y por lo tanto tú estás haciendo los diagnósticos muy tarde, estás haciendo las mínimas intervenciones muy tarde, y porque no hemos conseguido que el Ministerio de Educación y de Salud se coordinen en esto. Entonces, ante esas carencias es que nosotros necesitamos herramientas para que esas personas accedan a algunos beneficios. ¿De qué manera los incorporamos? Porque los perjudica tener un carné que los califica como discapacitados. Y eso lo aprendí hace rato. ¿Cómo lo cambiamos? Y a mí me parece que de acuerdo a lo que hemos escuchado de ustedes, habría que cambiar en el artículo 5º, después de físico y entre comas, poner neurosensoriales, de tal manera que dijera deficiencias físicas, neurosensoriales, mentales, del neurodesarrollo, en vez de neurosensoriales, ¿ya? Del neurodesarrollo. Y después, donde dice qué es lo que habría que cambiar, no sé si están de acuerdo, pero diríamos, se definirá también en la presente ley, como un inciso último, digamos, la diversidad funcional neurotípica que se corresponderá a los trastornos del espectro autista, ¿no? ¿Cómo lo pondrían? Se definirá también en la presente ley la diversidad funcional neurotípica que se corresponderá... ¿Ah? ¿No? Ya, diversidad funcional neurotípica. Yo sé, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo soy médico, entonces cuando dice diversidad funcional, o sea, todos los órganos funcionan. Entonces puede haber diversidad funcional renal. Necesito ponerle un apellido. ¿Me entiendes? Entonces, por eso necesito que lo concordemos. Diversidad neurotípica funcional. Diversidad funcional neurológica. ¿Neurológica? Sí, pero a ver, vamos. No, hoy día no lo vamos a hacer, pero necesitamos que ustedes nos hagan alguna sugerencia. Sí. Vamos, que concluya la diputada Hernando. Bueno, hacemos una ronda de preguntas. En el sentido de decirles que esta es una ley que lo que pretende es
dar satisfacción práctica a una serie de cosas que hoy día funcionan mal dentro de nuestra sociedad, pero que apenas estamos conociendo lo que son los trastornos del espectro autista. Y cuesta mucho, hay muchísima gente que todavía sabe menos que nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, queremos que esta ley les responda a ustedes. Y por eso es que las sugerencias que ustedes nos puedan hacer, pero que también sean útiles desde el punto de vista de que se incorporen a la ley. Okay. Muchas gracias. Gracias a la diputada Hernando, diputado Silva, y una vez que Gracias, concluyas, presidente. tenemos que corregir las fechas que habíamos acordado previamente para la votación en general y particular del proyecto. Diputado Silva. Gracias, presidente. Lo primero, agradecerle a nuestras invitadas, a las organizaciones, por la tarea que realizan, por la exposición de hoy día. Yo creo que no tenemos que entrar todavía al texto específico porque nos falta entender de manera todavía más global qué problema queremos abordar, ¿no? Yo me hago totalmente parte de la intención de la diputada Hernando y del espíritu de abordar este tema. Pero en el fondo, a raíz de lo que se ha planteado acá, que son desde reflexiones muy profundas sobre lo que significa este desafío, digamos, hasta miradas más concretas, por lo menos a nosotros nos hacen pensar. Entonces, en eso yo creo que no todo es para que lo contesten hoy día y necesitamos escuchar también al Senado y a otras miradas. Yo las preguntas que hago, presidente, dejo planteada es ¿qué problema queremos resolver? ¿Verdad? O sea, que un poco a la luz de lo que plantea la diputada Hernando, que hoy día hay falta de acceso a ciertas prestaciones, por ejemplo, de política pública que hay que abordar. Hay un problema de dignidad o consideración en la manera de regular. ¿Cuáles son los temas que se quieren abordar prioritariamente? ¿Para qué? Para que luego veamos cuáles son las mejores herramientas. Quizás van a haber temas que incluso a raíz de la idea de la diputada Hernando puedan resolverse administrativamente, que el mismo Senado los pueda recoger y decir yo ya lo tomo o el Ministerio de Salud u otro. Entonces, creo que abrir esta discusión nos va a servir para eso y por eso insisto en lo que dije al inicio de que ojalá la biblioteca nos pueda indicar cómo se ha tratado esto de manera comparada y segundo que nos puedan explicar el Senado las consecuencias prácticas que tendría en la decisión de política pública, prestaciones y otro, el considerar un texto de este tipo o algún otro similar. Tenemos una propuesta del diputado Silva que le pidamos a la biblioteca que... ¿Está acordado? Sí. Ya, ok, lo retiro entonces. Gracias a la presidenta del tiempo. ¿Pudiese hacer una acotación pequeñita? Pero un momento. Pero además, estuvimos recién conversando con María Teresa y debiéramos darnos el mes de agosto para terminar de tener las audiencias. Yo les quiero proponer que podamos dejar el 2 y el 9 de agosto para las audiencias. Tenemos una lista de invitados aún y que podamos votar el 16 de agosto el proyecto, ¿ya? Luego de haber hecho toda la discusión pertinente, porque efectivamente nos falta escuchar a Senadi y a otras organizaciones, ¿ya? ¿Les parece así? No, ¿usted qué quiere plantear? Primero dijémoslo para septiembre, presidente, porque... Pero vamos viendo, acomodando cuándo votamos en general, porque yo creo que hay mucha gente aún que tenemos que buscar. ¿Me da la palabra ahora o no? ¿Perdón? No. 16 de agosto son dejar 2 sesiones de las que nos quedan. No nos casemos Ya, con la hora. entonces le propongo otra cosa. Que dejemos sin efecto el acuerdo que teníamos de votar la próxima semana. ¿Les parece? Ya. Acordado. Y que podamos establecer a la espera de la proposición de la diputada Pacheco 2 y 9 de agosto para las audiencias. Y en función de esas audiencias tomamos la definición de las indicaciones y de la votación. Aún nada. ¿Ya? ¿Les parece que tomamos ese acuerdo? Sí. Ok, acordado. Ok, acordado. Diputada Pacheco,
Sí, no, muy breve. 2 minutos para que presidente. podamos No, muy breve. ir cerrando, porque Solamente son las decir 8 y que las 6:18. este es un tema muy interesante, que además uno va aprendiéndolo. Y solo hacer quizá una reflexión, un comentario. Mira, hace más de 10 años atrás uno conocía o más de alguien en la familia que decían como que era raro, pero era bala, como decían, para tal cosa específica, matemática, lo que sea. Y eso, a medida del tiempo, uno va aprendiendo, porque ¿desde cuándo que esto ha sido conocido? 10 años atrás. 10 años atrás empezó, y yo diría que mucho más conocido, que se ha abierto más a conversarlo, a discutirlo, y que se asuma de como 4 o 5 años nomás. Entonces, cerrarnos a estos plazos, disculpe, presidente, a ello creo que es complejo, pero además yo sé que hay distintas categorías y que tienen asociados a veces otro tipo de complejidades, como dije antes. Y sobre todo aquí hay un tema cultural, porque esto de incorporarlo en la sociedad, porque la gran mayoría, muchos de ellos son diferentes a nosotros, que no tienen muchas habilidades sociales, pero tienen pero tienen otro tipo de habilidades, que tienen 6 superiores. Bueno, yo lo digo por mi hermano, ya no están en esta vida, y que uno después de los años entiende que en realidad era esto, y no eran otras cosas. Eso, presidente, solo quise hacer un comentario. Gracias a Clemira por su testimonio. Son las 6:25 y tenemos 5 minutos para cerrar, para que puedan responder y complementar. Sí, bueno, en honor al tiempo, ¿verdad? Cuando se me hizo la invitación a participar de esta mesa de discusión, creo que lo primero que hice fue llamar a otras organizaciones para que nos dieran un poco cuál era su mirada, ¿verdad? Y la mayoría, ¿cierto?, añora, ¿verdad?, tener esta instancia de diálogo y de presentar, ¿cierto?, cuáles son sus miradas, que son todas muy válidas, por supuesto. Nosotros desde ASPAU, ¿cierto?, siempre hemos tratado de potenciar la visibilización de la persona del espectro del autismo, incorporando, como les vuelvo a decir, todo este gran ámbito. Una de nuestras grandes insistencias ha sido el que sean considerados como cuadro, como condición dentro de las encuestas CENDISC. Ya hemos numerosas veces, cuando supimos que estaban preparando, ¿cierto?, la encuesta del 2015, hicimos llegar muchos documentos, ¿cierto?, para que lo incorporaran en esta tipificación, ¿verdad?, de discapacidad. Si no logramos eso, difícilmente vamos a poder visibilizar a nuestra población y generar política. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que podamos identificarlo como TEA, como trastorno del espectro autista, y no consultemos con otra categoría que pudiese ser mucho más compleja. Insisto, la discapacidad social en este momento sería muy difícil de definirla y de incorporarla dentro de todas nuestras, ¿cierto?, un cambio grande. Entonces yo creo que el cambio cultural debiese estar orientado a ¿qué? A entender que la discapacidad no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con una situación que viene añadida desde un entorno que no es inclusivo. Eso. Ok, queremos agradecer a Sandra Basso y a Viviana González por sus intervenciones. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.